Nunca pensé que un rosario de plástico, de esos que venden en cualquier tianguis, se fuera a convertir en lo único que me hacía sentir seguro dentro de mi propio trabajo. Me llamo Emiliano y hace algunos años estaba terminando mis prácticas para especializarme en medicina forense y como parte de mi formación me asignaron turnos nocturnos en una morgue de un hospital general, ayudando en autopsias, procesando cuerpos que llegaban de urgencias, de accidentes e incluso de casos que la policía enviaba para que determinaran la causa de muerte. Era un trabajo bastante pesado, tanto físico como emocionalmente, pero era necesario si quería terminar mi especialidad. Recuerdo que mi primer día, el coordinador del turno, un hombre ya mayor de nombre Refugio, que llevaba más de 20 años trabajando ahí, me recibió con una recomendación que en ese momento me pareció fuera de lugar. Me dijo que mientras me enseñaba las instalaciones, que cargara siempre conmigo un rosario, que si era creyente me iba a ir mejor en ese lugar. Pero lo que se me hizo extraño fue que lo dijo con una seriedad que no encajaba con el tono normal de una plática de bienvenida. Pero yo, siendo bastante escéptico en ese entonces, no le di mucha importancia. Pensé que sería alguna costumbre supersticiosa de la gente que lleva mucho tiempo trabajando con cadáveres, algo que ayuda a sobrellevar psicológicamente el ambiente y nada más. Mi compañero de turno, un pasante como yo llamado Alexis, me enseñó las instalaciones con más calma esa primera noche. Me mostró la sala principal donde se aguardaban los cuerpos en refrigeración, la sala de autopsias y sobre la puerta de acceso a esa última. En ese momento me llamó la atención un foco pequeño de color rojo que, según él me explicó, se encendía cuando algún cuerpo presentaba algún movimiento. Él de inmediato me aclaró, viendo mi cara de sorpresa, que no había nada paranormal en eso, que solo se trataba de reflejo post-mortem, contracciones musculares que a veces ocurren horas después del fallecimiento por cuestiones puramente fisiológicas, y que el foco estaba conectado a un sensor de movimiento colocado dentro de la sala, más que nada para que el personal supiera cuando revisar si algún cuerpo se había desacomodado de su posición original. Recuerdo que las primeras semanas transcurrieron sin ningún incidente que me hiciera pensar en la advertencia de Refugio. Me fui acostumbrando al olor característico del lugar, al frío constante de las cámaras de refrigeración, a los horarios nocturnos que al principio me costaron trabajo, pero después se volvieron rutinarios. Cenaba algo ligero antes de entrar, revisaba los expedientes de los casos que llegaban, ayudaba en las autopsias que Alexis o algún médico titular realizaban, y entre turno y turno matábamos el tiempo platicando de cualquier cosa para no pensar demasiado en el ambiente que nos rodeaba. Y es que, para decir verdad, era demasiado tétrico algunas ocasiones. Fue como al mes de haber empezado cuando vi encenderse ese foco rojo por primera vez, cerca de las 2 de la madrugada. Mientras estábamos en la oficina revisando unos papeles, Alexis lo vio al mismo tiempo que yo, y sin mostrar mucha alteración, me explicó que probablemente era algún cuerpo reciente presentando esos reflejos musculares de los que ya me había platicado antes, por lo que fuimos juntos a revisar, y efectivamente encontramos que uno de los cuerpos, el de un hombre que había ingresado esa misma tarde, tenía el brazo en una posición ligeramente distinta a la que recordábamos haberlo dejado, por lo que lo acomodamos de nuevo. Anotamos las incidencias en la bitácora como establecía el protocolo,
y seguimos con nuestro trabajo sin más comentarios al respecto. Pero con el tiempo, esas alertas del foco rojo se volvieron algo relativamente normal, ocurriendo cada cierto número de semanas, siempre con la misma explicación lógica detrás. Yo empecé a relajarme respecto al tema, convenciéndome de que Refugio simplemente era un hombre de creencias fuertes, exageraba un poco el ambiente del lugar para los nuevos. Recuerdo que el primer susto real que tuve fue una noche que estábamos procesando varios cuerpos que habían llegado de un accidente en la carretera. Mientras acomodaba a uno de ellos en su cajón correspondiente, escuché con toda claridad una voz que salía de esa misma sala, pronunciando un nombre llamado Marta. Me quedé paralizado un segundo, mirando hacia todos lados, buscando alguna explicación, pensando que quizás era Alexis llamándome desde otro cuarto, pero él estaba parado justo a mi lado, con la misma expresión de sorpresa que yo debía tener en ese momento. Revisamos los cuerpos presentes esa noche, sin encontrar ninguna explicación clara de dónde había podido venir esa voz. Alexis, tratando de mantener la calma, me dijo que a veces el aire acomodándose en los pulmones de un cuerpo recién fallecido pueden producir sonidos parecidos a palabras. Un fenómeno que, aunque poco común, tenía cierta base médica. Yo quise creerle, aunque esa noche no logré sacarme de la cabeza lo claro que había sonado esa voz, con esa entonación tan particular, como si de verdad alguien estuviera llamando a otra persona. Pero eso no acabó ahí, y es que 2 días después llegó el caso que hasta la fecha no he podido olvidar. Era una niña de 7 años, que según el reporte había fallecido esa misma tarde por complicaciones médicas. Aunque los detalles exactos no me correspondía conocerlos a mí en ese momento. Me tocó ayudar en la preparación del cuerpo para la autopsia que se realizaría esa madrugada, y bajo la supervisión de uno de los médicos titulares. Recuerdo que esa noche llovía fuerte afuera, y el sonido de la lluvia que golpeaba contra las ventanas del edificio se colaba hasta la sala de donde trabajábamos, volviendo el ambiente aún más tenue. Empezamos el procedimiento siguiendo el protocolo habitual, con esa seriedad y respeto que uno aprende a tener frente a un caso así, y especialmente tratándose de una niña tan pequeña. Mientras el médico comenzaba con las primeras incisiones, yo estaba sosteniendo su brazo derecho, ayudando a mantener la posición del cuerpo según me habían indicado. Pero fue en ese momento que sentí que la mano de la niña se cerraba alrededor de mi antebrazo, con una fuerza que no debería de haber sido posible en un cuerpo que llevaba horas sin vida, y mucho menos considerando el tamaño de una niña de esa edad. Me quedé completamente paralizado, sintiendo esos dedos pequeños apretando mi piel con esa intensidad que me estaba empezando a lastimar. El médico y mi compañero se dieron cuenta de mi expresión y voltearon hacia donde yo estaba, viéndome con sus propios ojos cómo esa mano seguía sujetándome sin que la niña abriera los ojos en ningún momento. Fue entonces, con los ojos todavía cerrados, que dijo 2 palabras, en una voz apenas audible, pero completamente clara para los 3 que estábamos ahí presentes. Nadie se movió durante varios segundos que se sintieron eternos. El médico, con las manos todavía sosteniendo el instrumental, le indicó a Alexis con la mirada que se acercara despacio, mientras yo seguía sin poder apartar mi brazo, sintiendo que cualquier movimiento brusco podría empeorar lo que fuera que estuviera pasando. Poco a poco, esa presión en mi brazo fue disminuyendo,
hasta que la mano quedó completamente inerte de nuevo, en la misma posición flácida que había tenido antes que todo esto empezara. El médico revisó los signos vitales, confirmando lo que ya sabíamos desde un principio. No había ningún indicio de vida, no existía ningún pulso, ninguna actividad que pudiera explicar médicamente lo que acabamos de presenciar. Terminamos el procedimiento en un silencio pesado, ninguno de los tres mencionando gran cosa más allá de lo estrictamente necesario para completar el trabajo. Esa madrugada, al terminar mi turno, busqué refugio antes de irme a mi casa. Lo encontré en la entrada del edificio, terminando también su jornada, y le conté con la voz todavía temblándome un poco lo que había pasado. Él me escuchó muy tranquilo y sin ninguna expresión en su rostro de sorpresa, como quien ya había escuchado historias parecidas antes. Y sin decirme mucho más, sacó de su bolsillo un rosario, idéntico al mismo que cargaba siempre colgando en el cuello, y me lo entregó sin decirme una sola palabra. Desde esa noche, nunca he vuelto a entrar a esa morgue ni a ninguna otra sin ese rosario guardado en la bolsa de mi bata. Y es que desde entonces, desde que traigo ese rosario conmigo, he trabajado con una paz y una tranquilidad, y sin ningún inconveniente, como lo que pasó aquella noche en que escuchamos el lamento de aquella niña. Si te están gustando los relatos, no olvides dejar tu comentario y tu buen like. Y sobre todo, una cosa muy importante que te quiero pedir es que hypees este video para que podamos seguir creciendo en esta gran comunidad. Sin más, seguimos con el siguiente relato. Después de casi 20 años trabajando en medicina forense, uno cree que ya ha visto y escuchado de todo. Pero aquella noche me demostró que siempre hay algo más esperando para sorprenderte. Mi nombre es Alfredo, y ya llevo toda mi carrera trabajando en distintas morgues municipales, la mayoría de las veces en turnos nocturnos, que son los que nadie les gusta pero que alguien tiene que cubrir. En una morgue pasan muchas cosas que con el tiempo uno aprende a explicar, desde movimientos de los cuerpos por reflejos musculares, sonidos que parecen lamentos pero que en realidad son gases acomodándose en los pulmones, y sombras que uno jura haber visto de reojo, pero que resultan ser producto del cansancio y el estrés. Y como repito, uno se acostumbra a todo eso hasta cierto punto. Esa noche en particular, trabajaba con mi ayudante, un pasante llamado Tomás que llevaba ya varios meses conmigo, lo suficiente como para que también él se hubiera acostumbrado al ambiente pesado del lugar. Esa noche habíamos tenido una carga de trabajo bastante fuerte, y es que había varios cuerpos que procesar por distintos casos, informes que redactar y análisis que documentar. Para cuando dieron las 11 de la noche, ya llevábamos varias horas sin parar, tratando de sacar adelante todo el trabajo acumulado. Pero cerca de la medianoche, mientras estábamos en la oficina terminando los últimos informes, escuchamos pasos en el pasillo que conectaban a la sala de autopsias con la entrada principal del edificio. No le dimos mayor importancia, y es que pensamos que era el guardia de seguridad haciendo su recorrido habitual, algo que hacía cada cierto tiempo durante la noche para checar que todo estuviera en orden, por lo que seguimos con nuestro trabajo, escuchando esos pasos alejarse poco a poco hacia el otro extremo del edificio. Como a una hora después, ya cerca de la 1 de la madrugada, volvimos a escuchar esos pasos.
pero esta vez acercándose desde la dirección contraria, más despacios que los anteriores, y con un ritmo que a mí, sin saber muy bien por qué, se me hizo distinto al paso normal del guardia, quien caminaba con cierta prisa por costumbre de tantos años haciendo esos recorridos. Tomás también lo notó, comentándome de pasada que sonaba raro, pero ninguno de los dos se levantó a revisar, por lo que seguimos concentrados como estábamos en terminar el papeleo pendiente. Los pasos se detuvieron cerca de la puerta de nuestra oficina y por un momento pensamos que el guardia iba a asomarse a saludar, como hacía normalmente en sus rondines, pero después de quedarse ahí unos segundos, sin que nadie tocara ni dijera nada, los pasos se alejaron de nuevo, esta vez hacia la sala donde teníamos los cuerpos en refrigeración. Le comenté a Tomás que fuera a checar qué pasaba, más que nada por curiosidad de saber por qué el guardia no se había asomado a saludarnos, como de costumbre. Tomás regresó pocos minutos después, diciéndome que no había encontrado a nadie en esa zona, que todo estaba en calma, sin ningún indicio de que alguien hubiera pasado por ahí recientemente. Nos quedamos un poco extrañados, pero seguimos trabajando y atribuyéndole a que quizás el guardia había ido a otra parte del edificio antes de que Tomás pudiera alcanzarlo. Pasaron un par de horas más sin ningún incidente adicional, avanzando bien con los informes, aunque yo seguía con esa sensación incómoda pegada en el cuerpo, sin poder explicarme bien por qué. Pero cerca de las 3:30 de la madrugada, finalmente apareció el guardia en la puerta de nuestra oficina, con su radio en la mano y su chaleco reflectante de siempre, y saludándonos con esa familiaridad de tantos años trabajando en el mismo turno. Después de las cortesías normales y preguntándonos cómo iba la noche, cuánto trabajo nos faltaba, el guardia nos hizo una pregunta que en ese momento nos dejó completamente confundidos. Nos preguntó dónde se había metido la chica practicante, la que según él había visto caminando por los pasillos hace como una hora, cerca de la sala de refrigeración. En ese momento Tomás y yo nos quedamos viéndonos, sin entender bien a qué se refería. Le explicamos que esa noche solo estábamos nosotros dos trabajando, que no teníamos ninguna practicante asignada y que en general las prácticas de estudiantes en ese turno en específico no se autorizaban por protocolo, ya que era considerado uno de los turnos más pesados y no aptos para principiantes sin supervisión directa de un médico titular en todo momento. Pero el guardia insistió, y describiéndonos con bastante detalle a una joven de cabello oscuro, con una bata blanca puesta encima de su ropa, que según él había visto claramente caminando por el pasillo que llevaba hacia la sala de cuerpos, en un horario que coincidía casi exactamente con esos pasos que Tomás y yo habíamos escuchado y que no habíamos logrado explicar. Le preguntamos si estaba completamente seguro de lo que había visto, y es que pensamos que quizás se trataba de alguna confusión con otra persona del edificio, algún empleado de limpieza o alguien de otra área que hubiera pasado por ahí. El guardia, con esa seriedad que uno reconoce en la gente que lleva años trabajando en turnos nocturnos y que no suele exagerar las cosas, me aseguró que la había visto con toda claridad, que incluso había pensado en saludarla, pero que ella había desaparecido por los pasillos antes de que pudiera alcanzarla. En ese momento fuimos a revisar los tres juntos las cámaras de seguridad que teníamos instaladas en los pasillos principales, más que nada para descartar cualquier posibilidad que efectivamente alguien hubiera entrado al edificio sin nuestro consentimiento. Revisamos la grabación correspondiente a esa hora en particular, la 1 de la madrugada, cuando el guardia aseguraba haberla visto, y en toda esa hora
La cámara solo había registrado el pasillo completamente vacío, sin ninguna persona caminando por ahí, sin ningún indicio de que alguien hubiera pasado en ese momento. Después de haber visto las grabaciones, el guardia se quedó igual de confundido que nosotros al ver esas imágenes, insistiendo que él había visto con sus propios ojos, que no había manera de que se hubiera equivocado tanto, considerando además que llevaba más de 15 años trabajando en ese mismo edificio y aparte que conocía perfectamente a todo el personal que solía circular por ahí de noche. Nosotros terminamos nuestro turno esa madrugada sin encontrar ninguna explicación satisfactoria para lo que habíamos pasado. Revisamos los registros de entrada del edificio, confirmando que nadie más había ingresado esa noche aparte de nosotros tres, y ninguna practicante figuraba asignada en ningún turno reciente que coincidiera con la descripción que el guardia nos había dado. Han pasado varios años desde esa noche y sigo trabajando en el mismo lugar, ya con otros ayudantes distintos a Tomás, quien terminó su especialidad y se fue a trabajar a otra ciudad. Pero cada vez que me toca un turno de noche y escucho esos pasos en el pasillo que no coincide con el ritmo habitual del guardia, no puedo evitar preguntarme si esa chica practicante, quien quiera que haya sido, sigue haciendo sus rondines por esos mismos corredores, esperando que quizás alguien más, además del guardia, logre verla con la misma claridad con la que la vio esa madrugada, caminando por esos pasillos. Espero de verdad que alguien pueda creerme, porque a pesar de mi información durante la carrera, nunca pude encontrarle una explicación a lo que viví esa noche. Mi nombre es Rocío, soy médico, y en ese entonces acababa de conseguir mi segundo trabajo formal después de terminar mi especialidad. Durante la carrera y el servicio social, ya había pasado tiempo en morgues, así que el ambiente no me era del todo desconocido, por lo que el frío constante, el olor característico y ese silencio pesado que se siente distinto a cualquier otro lugar. Pero desde el primer día que entré a esas instalaciones en particular, algo en el ambiente se sentía distinto, aunque en ese momento no sabía identificar bien qué era exactamente. La morgue estaba ubicada en un edificio anexo a un hospital general, con pasillos largos y poca iluminación en las horas de la noche, ya que por cuestión de ahorro solo se mantenían encendidas algunas luces en específicas, dejando el resto de los corredores en una penumbra que a mí, viniendo de otros lugares mejor iluminados, se me hizo incómoda desde el principio. Casi todo el personal que ya trabajaba ahí, desde los médicos hasta los de intendencia, tenían las mismas historias que contaban entre ellos, con esa naturalidad de quien ya se acostumbró a repetirlas tantas veces, como por ejemplo, había quienes escuchaban pasos descalzos que se escuchaban en los pasillos de madrugada, golpes secos en las planchas donde colocaban a los cuerpos, y voces que escuchaban y no lograban ubicar con claridad, y sobre todo, la historia de una viejita que aseguraban ver recorriendo siempre el mismo corredor, el que conecta la sala de refrigeración con la salida de emergencia. Yo, siendo bastante escéptica por naturaleza, no le presté demasiada atención a esas historias, pensando que era el tipo de leyendas que se generaba en cualquier trabajo con un ambiente tan particular como ese. Recuerdo que mi primer turno nocturno empezó un martes, con muy poco personal disponible esa semana por cuestiones administrativas que no me tocó conocer a detalle. El encargado del turno, un hombre de edad avanzada que se presentó brevemente antes de irse, me dejó trabajando junto a un joven que, según me explicó de manera apresurada, sería mi asistente esa noche.
Nunca llegamos a presentarnos formalmente, ya que el encargado salió casi enseguida, dejándonos ahí paradas en la entrada de la sala principal, sin mayor formalidad. La joven, que aparentaba unos 20 años, con el cabello recogido y una bata que le quedaba algo grande, apenas cruzó unas palabras conmigo al principio, indicándome dónde estaban aguardados algunos materiales que yo necesitaba para empezar con los pendientes de esa noche. Durante las primeras horas de mi turno, apenas la vi, y es que entraba a la sala, se quedaba un rato y después desaparecía por largos periodos, sin decirme a dónde iba ni cuándo regresaría. Pensé con cierta molestia que simplemente era irresponsable, de esas personas que aprovechan cualquier descuido para escaparse de sus obligaciones, algo que lamentablemente no es tan raro encontrar en trabajos con estos horarios. Yo seguí trabajando sola la mayor parte de la noche, revisando expedientes, procesando la información de los cuerpos que teníamos en refrigeración y tratando de familiarizarme con el sistema de organización de ese lugar en particular. Pero el silencio del edificio, roto solo por el zumbido constante de los refrigeradores y alguna que otra tubería sonando, se fue haciendo cada vez más pesado conforme avanzaba la madrugada. Cerca de la 1 de la mañana, mientras estaba revisando unos documentos en la oficina, escuché pasos que venían del pasillo principal, arrastrándose, lentos, distintos al ritmo normal de alguien caminando con prisa. Pensé que sería mi supuesta asistente, regresando de algún lugar, así que ni siquiera levanté la vista de lo que estaba haciendo. Los pasos se acercaron hasta cerca de la puerta, y después se alejaron de nuevo, sin que nadie llegara a asomarse, por lo que no le di importancia, atribuyéndole al eco raro que suelen tener esos pasillos vacíos. Pero como una hora después, mientras estaba en la sala de refrigeración acomodando unos registros, volví a ver a mi asistente entrar brevemente, ayudándome a mover uno de los cuerpos que necesitaba trasladar a otra área. Ella trabajó conmigo apenas unos minutos, con esa misma actitud distante que había tenido desde el principio, sin cruzar prácticamente ninguna palabra conmigo, y después salió de nuevo, diciéndome que solamente iba a checar algo, sin especificar qué. Pasaron otra vez varias horas sin que volviera a aparecer. Para ese punto, ya cerca de las 4 de la mañana, empecé a sentirme genuinamente molesta con la situación, pensando en reportar formalmente su comportamiento al terminar mi turno, y es que estaba bastante frustrada, pero seguí con mi trabajo, tratando de concentrarme, aunque cada cierto tiempo esos pasos arrastrándose volvían a escucharse por el pasillo, acercándose y alejándose sin ningún patrón claro, sin que nunca llegara a coincidir con el momento exacto en que mi asistente entraba a la sala. Cuando faltaban pocos minutos para las 5 de la madrugada, mientras estaba sentada en la oficina terminando de organizar unos papeles, escuché esos mismos pasos acercándose de nuevo, pero esta vez de manera distinta, mucho más lentos, más pesados, como si quien caminara estuviera arrastrando los pies con dificultad sobre el piso de concreto. Me quedé quieta escuchando con atención, sintiendo que ese sonido en particular no se parecía en nada al ritmo normal de mi asistente caminando por ahí. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de la oficina, que había dejado entreabierta. Esperé con el corazón empezando a acelerarse, pensando que finalmente mi asistente iba a entrar para darme alguna explicación de dónde había estado toda la noche. Pero en lugar de eso, la puerta se abrió apenas un poco más,
lo suficiente para ver en la penumbra del pasillo la silueta de una mujer mucho mayor de lo que mi asistente aparentaba. Estaba encorvada, con el cabello blanco suelto sobre los hombros, vestida con lo que parecía ser una bata de hospital vieja, de esas que ya no se usan desde hace años en ese tipo de instalaciones. En ese momento no supe cómo reaccionar. Me quedé completamente paralizada, sin poder decir nada, viendo cómo esa figura permanecía ahí, en el umbral, sin entrar del todo, sin decir tampoco una sola palabra, solo observándome con una inquietud que se sentía completamente distinta a cualquier otra presencia normal que uno esperaría encontrar caminando por esos pasillos a esas horas. No sé cuánto tiempo más pasó exactamente, tal vez fueron solo unos segundos, aunque a mí se me hicieron mucho más largos, hasta que la figura se retiró despacio, alejándose de nuevo por el pasillo con esos mismos pasos arrastrándose que había escuchado durante toda la noche, perdiéndose poco a poco en la oscuridad del corredor. Me quedé sentada ahí, sin moverme, tratando de procesar lo que acababa de ver, hasta que un minuto después, mi asistente entró a la oficina como si nada, preguntándome con toda naturalidad si necesitaba ayuda con algo más antes de que terminara el turno. Yo le pregunté, todavía con la voz temblándome un poco, si ella había caminado por el pasillo hace unos minutos, vestida distinto a como la había visto toda la noche. Ella me miró con una expresión de extrañez genuina, asegurándome que ella había estado todo ese tiempo en la sala de lado, revisando unos pendientes, y que no tenía idea de lo que estaba hablando. Yo terminé mi turno esa madrugada sin volver a escuchar esos pasos, aunque tampoco pude dejar de mirar hacia los pasillos cada vez que salía de la oficina para cualquier cosa. Cuando llegó el cambio de turno y le pregunté al médico entrante si conocía la historia de la viejita que recorría ese corredor, simplemente asintió con calma, como si fuera algo completamente normal, diciéndome que llevaba años apareciéndose ahí y que con el tiempo uno terminaba acostumbrándose a su presencia, aunque nunca la sensación que dejaba cada vez que se aparecía. Y desde entonces, lo que trato de hacer es ignorar cada ruido que miro o cada sombra que percibo. Y es que me quedó claro que en estos lugares hay muchas vibras importantes que se manifiestan de muchas formas, como por ejemplo, esa anciana que se pasea por los pasillos de esa morgue. Hola comunidad, mi nombre es Ricardo y quiero compartir la experiencia más extraña que he vivido en mis 18 años trabajando como embalsamador. Cuando uno empieza en este oficio, cree que lo más difícil será ver cuerpos destrozados por accidentes o enfermedades, pero la realidad es distinta, y es que con el tiempo uno aprende que el cuerpo deja de impresionar, pero hay ocasiones en las que el ambiente alrededor de un difunto pesa tanto que resulta imposible ignorarlo. Lo que estoy por contar ocurrió cuando apenas llevaba 2 años trabajando en una funeraria de Guadalajara. Todavía era inexperto y cualquier situación fuera de lo normal lograba ponerme nervioso. Aquella noche trabajaría solo, y es que mi compañero pidió salir temprano porque su esposa estaba a punto de dar a luz y el dueño aceptó cubrirlo. Pero antes de irse me dijo que si llegaba algún servicio complicado, lo dejara para la mañana siguiente. Pero las cosas no salieron como esperábamos. Y es que cerca de las 10 de la noche llegó una camioneta del servicio médico forense. En ella venía el cuerpo de un muchacho de aproximadamente 25 años. Al mirarlo por primera vez, lo primero que llamó mi atención fue que llevaba un enorme candado oxidado colgado del cuello mediante una cadena muy gruesa,
Y para ser sinceros, nunca había visto algo así. Pensé que era evidencia y pregunté si debería de quitarlo. El agente que me entregó el cuerpo respondió con una expresión muy seria. La familia pidió que no se le quitara bajo ninguna circunstancia. Aquellas palabras me parecieron extrañas, y mientras firmaba los documentos pregunté qué había sucedido. Y el agente solo respondió: lo encontraron dentro de una capilla abandonada. Nadie sabe cómo murió. No quiso agregar nada más. Cuando comenzaron a acomodar el cuerpo sobre la mesa metálica, noté otra cosa muy extraña. Y es que las manos del muchacho estaban completamente cerradas, como si hubiera muerto sujetado a algo con todas sus fuerzas. Intenté abrirle los dedos para comenzar el procedimiento, pero era imposible. Y es que parecía que todavía conservaba una fuerza increíble. Pensé que era efecto del rigor mortis y decidí empezar por otra parte. Mientras preparaba el instrumental, sentí una incomodidad difícil de explicar. La sala estaba silenciosa, tan silenciosa que ni siquiera se escuchaba el ruido habitual de los refrigeradores. Era como si hubiera quedado todo suspendido, pero decidí ignorarlo y me puse a trabajar para terminar rápido. Cada cierto tiempo levantaba la mirada hacia el rostro del muchacho. Aunque tenía los ojos cerrados, daba la impresión de que estaba atento a cada movimiento. Después de unos 40 minutos ocurrió lo primero, y es que escuché un golpe seco proveniente del otro extremo del cuarto. Y en ese momento, cuando volteé, vi que una de las sillas estaba tirada. Pensé que quizás la había dejado mal acomodada, así que fui, la levanté y continué con mi trabajo. Pero 5 minutos después, volvió a caer. Pero esta vez no había nadie cerca. Sentí un nudo en el estómago. Respiré profundo e intenté convencerme de que existía alguna explicación lógica. Así que seguí trabajando. Pero mientras preparaba los líquidos de conservación, escuché un sonido metálico, y era el candado. Se estaba moviendo lentamente contra el pecho del muchacho. No era un movimiento brusco, era como si alguien lo balanceara con mucho cuidado. Me acerqué para detenerlo, y en cuanto lo sujeté, dejó de moverse. Me quedé observándolo varios segundos, y entonces escuché 3 golpes provenientes de la puerta del cuarto. Pensé que había llegado alguien, algún compañero, así que abrí inmediatamente, pero lo extraño es que no había nadie. Salí a revisar el pasillo, pero toda la funeraria estaba vacía. En ese momento regresé a mi trabajo, pero debo de confesar que regresé algo inquieto. Y lo extraño es que el candado ya no estaba sobre el pecho, ahora colgaba hacia un costado de la mesa, como si alguien hubiera girado completamente el cuerpo. Revisé nuevamente, y el cadáver seguía exactamente en la misma posición. No entendía cómo era posible eso, así que decidí llamar a Ernesto, un antiguo maestro que llevaba más de 30 años dedicándose a este oficio, y le conté todo. Él solo guardó silencio unos segundos. Después me hizo una pregunta muy extraña. ¿Todavía trae la cadena? Yo le respondí que sí, y en ese momento me dijo algo que jamás olvidaré. No se la quites por ningún motivo. Termina tu trabajo y sal de ahí. Antes de que pudiera preguntarle el por qué, él colgó. Eso solo consiguió ponerme más nervioso. Intenté apresurar el procedimiento, y en ese momento, extrañamente, empezaron a apagarse las lámparas del techo. Lo extraño era que únicamente había quedado iluminada la única lámpara que daba hacia el muchacho. Jamás había sentido tanto miedo, así que terminé como pude. Cuando me disponía a cubrir el cuerpo, ocurrió lo peor, y es que las manos, que llevaban horas completamente cerradas, comenzaron a abrirse lentamente. No fue producto de algún movimiento brusco. Los dedos simplemente fueron extendiéndose uno por uno. Dentro de la palma,
apareció una pequeña llave completamente oxidada. Era la llave del candado. Yo estaba algo confundido, y es que nadie había puesto esa llave ahí. Estoy completamente seguro de eso. Pensé durante varios segundos, y es que podía abrir el candado. Tenía la llave frente a mí, pero en ese momento recordé las palabras de Ernesto. Así que volví a cerrar cuidadosamente la mano del muchacho, dejando la llave donde estaba, y terminé de cubrir el cuerpo. Salí del cuarto casi corriendo. Esa noche apenas si pude dormir. Al día siguiente llegué muy temprano. Mi jefe me estaba esperando. Me dijo que los familiares querían hablar conmigo. Entraron dos personas, un hombre de unos 60 años y una mujer bastante mayor. La señora me preguntó inmediatamente, ¿la cadena sigue puesta? Yo le respondí que sí. En ese momento los dos suspiraron con alivio y después me contaron la verdadera historia. Y es que años atrás, el muchacho había participado con unos amigos en la exploración de una antigua capilla ubicada en un cerro. Ahí encontraron un viejo candado sujeto a una reja de hierro. Aunque un anciano del pueblo les pidió que no lo tocaran, ellos lo rompieron para llevárselo como recuerdo. Y desde ese día comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Y es que uno por uno, los amigos fueron falleciendo en circunstancias diferentes y extrañas. El último había sido ese muchacho. Y antes de morir pidió que, si algo le ocurría, colocara nuevamente el candado sobre su cuello y jamás lo abrieran. Según decía, mientras permaneciera cerrado, aquello que lo perseguía seguiría encerrado con él. La familia cumplió su voluntad, y por eso insistieron tanto que nadie retirara la cadena. Yo escuchaba todo sin poder decir una sola palabra, y antes de irse, el padre del muchacho me hizo una última pregunta. ¿Encontró la llave? En ese momento sentí un escalofrío, así como un miedo. No le había mencionado absolutamente nada sobre ella, y le respondí que sí. Él únicamente bajó la cabeza. Entonces hizo lo correcto al no usarla. Y después de decirme eso, solo se marcharon. El cuerpo fue sepultado esa misma tarde, y nunca más volví a saber de aquella familia. Han pasado muchos años desde entonces, y he preparado cientos de cuerpos. He visto accidentes espantosos y escenas difíciles de olvidar, pero jamás volvió a llegar un difunto acompañado por un objeto que parecía tener tanta importancia. Desde aquella noche adopté una costumbre, y es que si algún familiar me pide que no retire un rosario, una medalla, un escapulario o cualquier objeto que acompañe al fallecido, jamás haga preguntas, sino simplemente respeto su voluntad, porque aprendí que hay cosas que no aparecen en los libros de medicina ni en los manuales de embalsamamiento, y sinceramente tampoco tengo interés en descubrir qué habría pasado si aquella noche hubiera decidido abrir ese candado. Y es por eso que los que trabajamos en este oficio tenemos que guardar un respeto a los difuntos antes de trabajar con ellos. Muchas gracias por dejar compartir mi relato aquí con ustedes. Les mando un fuerte saludo.